Saludos a todos, gracias por visitar este canal Historia a la Luz de la Biblia. Mi nombre es David Morales y el día de hoy les voy a hablar sobre la parábola del sembrador y espero que sea de gran bendición, al igual que ha sido para mí. He tomado como referencia un documento encontrado en la web de la Escuela Bíblica Siguiendo al Maestro. El autor de este documento es Luis de Miguel, de España. Y también el video que voy a emplear en este caso es tomado también de la web de YouTube. Es un video subido por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y todos los enlaces de igual manera los estaré dejando en la descripción del video. El contenido es el siguiente. Como primero veremos un video de la parábola del sembrador y hablaremos sobre el ministerio de Jesús en ese entonces. Segundo punto, tenemos qué es una parábola. Como tercer punto, la importancia de la parábola del sembrador en referencia a otras parábolas. Cuarto, tenemos lo que es el misterio del reino de Dios. Quinto, la semilla. Sexto, el sembrador. Séptimo, explicación de los 4 tipos de suelos. Como octavo tenemos quién es el enemigo de la palabra. Noveno, la importancia del fruto. Décimo, la importancia de la perseverancia como cristianos. Y como 11º punto, nuestra responsabilidad como cristianos. Sabemos que el Señor Jesús tenía su centro de operaciones en Capernaum y que desde allí alcanzaba las ciudades vecinas del litoral del Mar de Galilea. Sin embargo, trasladó su predicación fuera del ambiente de la sinagoga. Esto lo hizo al aire libre. Y en este pasaje vamos a ver que también cambió su forma de predicar, ya que comenzó a enseñar por medio de parábolas. Bueno, pero ¿por qué estos cambios en el ministerio de Jesús? Marcos nos ha presentado previamente la reacción negativa de los religiosos fariseos y también de sus familiares en este caso. Esto lo podemos ver en Marcos capítulo 3 versículo 6 y Marcos capítulo 3 versículo 21. Ellos habían tenido un enorme privilegio que no habían querido aprovechar. El mismo Hijo de Dios había estado enseñando y llevando a cabo grandes milagros en medio de ellos, pero en lugar de reconocerle como verdadero Mesías a Jesús, lo habían menospreciado. Rehusaron deliberadamente aceptar todas las credenciales que le identificaban a Jesús como el Mesías y le rechazaron al punto de atribuir sus obras al mismo Satanás. Esto lo podemos leer en Marcos capítulo 3 versículo 22. Bueno, y entonces con esta actitud, los líderes del pueblo de Israel habían llegado más allá de todo arrepentimiento posible. Pero bueno, no todos habían reaccionado de la misma manera. Muchos del pueblo todavía le seguían, y aunque es cierto que algunos lo hacían porque querían ser sanados de sus enfermedades o tenían otros intereses materiales, sin embargo también había un grupo de discípulos que escuchaban su palabra y aceptaban su autoridad. Esta situación llevó a Jesús a formar 2 grupos claramente diferenciados. El primero de ellos es los que estaban cerca de él con los 12 discípulos. En este caso, esto según Marcos capítulo 4 versículos 10 al 11. Y bueno, este primer grupo es a los que les declaraba los misterios del reino, que eran ilustrados por medio de las parábolas. El segundo grupo son los que están fuera, en este caso, por parábolas, según Marcos capítulo 4 versículo 11. No eran discípulos, no estaban abiertos a entender ni obedecer al señorío de Cristo. No es que el Señor los colocara afuera, sino que quedaban fuera por falta de sus deseos de entrar, y entonces, no viendo más que la forma externa, en este caso no comprendían el mensaje espiritual de las parábolas. He aquí, un sembrador salió a sembrar.
y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque no tenía profundidad. Mas cuando salió el sol se quemó, y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. Quien tiene oídos para oír, oiga. Muy bien. Ahora continuando con lo que es el significado de una parábola. El vocablo parábola proviene de un término griego que literalmente significa colocar al lado de, con el propósito de hacer una comparación o presentar una especie de ilustración. En este caso, tal como lo usaba Jesús, básicamente consistía en una historia humana que ilustraba una lección espiritual. Podemos encontrar casos del uso de parábolas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la historia de la corderita que Natán le contó a David cuando se deshizo traicioneramente de Urías y tomó a su esposa Betsabé. Esto según 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 7. Habiendo explicado lo que es una parábola, debemos hacer una advertencia en cuanto a su interpretación. Una parábola no se debe tratar nunca como una alegoría. En una alegoría, cada escena, personaje y detalle de la historia encierra un significado. Un ejemplo puede ser, en este caso, una mujer que sostiene una balanza en la mano, una espada en la otra y los ojos vendados. Esto representa la justicia. Entonces, en este caso, en una parábola no debemos buscar un significado a cada detalle, como fue en este ejemplo anterior de la mujer con la balanza, sino que debemos fijarnos en la idea principal que se intenta resaltar. Bueno, pero en este caso, ¿con qué propósito empleaba Jesús las parábolas? ¿O por qué hablaba a las personas mediante las parábolas? Podemos decir que de esta forma el Señor estaba haciendo una especie de criba, colador o cernidero, en función de la relación que tenían con Él. A veces ni aun los discípulos entendían las parábolas, pero al estar cerca de Jesús y tener el deseo de aprender los principios del reino, buscaban la oportunidad para preguntarle y así entender estas parábolas. En cambio, para el incrédulo, la parábola no pasaba de ser una sencilla historia en la que no veía ni buscaba ningún sentido espiritual, quedando así completamente en la oscuridad. Pero al mismo tiempo, cuando Jesús les hablaba por parábolas, era también una manifestación del juicio de Dios. Él lo explicó usando las duras palabras que encontraremos en Isaías, capítulo 6, versículos del 9 al 10. Y dice: Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esto también lo vemos en Marcos capítulo 4, versículos del 11 al 12. No olvidemos que tanto en la época de Isaías como en la época de Jesús, el pueblo había rechazado a Dios, a pesar de las múltiples evidencias que habían recibido. Vemos, por lo tanto, una verdad muy seria. No podemos rechazar a Jesús y seguir teniendo oportunidades indefinidamente. Bueno, Jesús como maestro, en este caso, el Señor sacaba sus ilustraciones de la vida cotidiana y su forma de hablar era tan sencilla que hasta el niño más pequeño lo podía entender.
Hoy, después de 20 siglos, sus ilustraciones y las enseñanzas que se desprenden de ellas no han perdido su frescura y siguen siendo de aplicación universal y perpetua. Además, las parábolas involucran al oyente, obligándole a pensar por sí mismo y a posicionarse frente a lo que está escuchando. Por ejemplo, la parábola del sembrador nos obliga a preguntarnos qué tipo de tierra somos en este caso. Ahora, la parábola del sembrador, bueno, en este caso es una parábola que arroja luz sobre todas las demás y encabeza todas las series de parábolas que encontramos en los 3 evangelios sinópticos. Podemos citar de Marcos capítulo 4 versículo 13, que dice lo siguiente: y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Haciendo referencia a la parábola del sembrador. ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces la parábola ilustra la manera en que los hombres reciben la predicación del reino y explica la necesidad de tener un buen oído, o sea, la disposición de escuchar la palabra con corazón humilde y con deseos de saber la verdad y obedecerla. En este caso, también en esta parábola se describen 4 tipos diferentes de reacciones a la predicación de la salvación. Es por eso que esta parábola del sembrador es la principal de todas. Ahora, hablando del misterio del reino de Dios. Jesús dijo que el contenido de la parábola tenía que ver con lo que él describió como el misterio del reino de Dios, según Marcos capítulo 4, versículo 11. ¿Y qué quiere decir con esto? Un misterio en el Nuevo Testamento es una verdad que hasta ese momento era desconocida y que llega a conocerse mediante una revelación especial de Dios. ¿En qué consiste este misterio que ahora nos fue revelado mediante Jesús? Bueno, como primero tenemos que el reino no sería manifestado de forma visible en el mundo durante el ministerio terrenal de Jesús. Según los judíos, el Mesías tenía que aparecer en pompa exterior, es decir, algo esplendoroso a los ojos de este mundo, venir con poder, como un rey, pero como les explico, eso querían los judíos, y con ostentación de poder para establecer el reino. Pero esta era la misma idea del reino con que Satanás había tentado a Jesús al comienzo de su ministerio. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 4, versículos del 5 al 6. Y que el reino de Dios se iba a establecer en los corazones de los hombres. El campo sobre el cual era sembrada la semilla no era solo Israel, sino cualquiera que escuchara la palabra de Jesús. Y ojo con esto, lo que les acabo de decir, que el reino tenía que ser plantado en el corazón de las personas. Marcos recoge 3 parábolas que ilustran las diferentes etapas del reino. Una de las etapas es la parábola del sembrador. Según Marcos capítulo 1 al 20, tiene la intención de mostrarnos cómo llega el reino de Dios a los corazones humanos. La palabra de Dios es sembrada durante este intervalo con diversos grados de éxito. Estos son los diferentes tipos de tierra que se tienen. Como segundo tenemos la parábola de la semilla que crece en secreto, según Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29, y trata del modo en que crece el reino de Dios. Y como tercero tenemos la parábola de la semilla de mostaza, según Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32, y nos muestra que aunque el comienzo del reino de Dios es insignificante, su final es sorprendente. Ahora bien, hablando de la semilla hace referencia a la palabra de Dios. El sembrador es el que siembra la palabra. Esto según Marcos capítulo 4, versículo 14. El reino de Dios comienza con la predicación de la palabra y por eso debemos confiar en la predicación de la palabra más que en cualquier otra cosa. La palabra de Dios, al igual que la semilla, tiene vida en sí misma.
allí donde se le da la oportunidad, demostrará su poder viviente en la producción de fruto. Según Romanos capítulo 10 versículo 17 nos dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. También en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 nos dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por último, notemos que el grano es igualmente bueno en todos los casos. La variación en el resultado depende enteramente del terreno en que la semilla cae. Repito, que el grano es igualmente bueno en todos los casos y la variación del resultado depende enteramente del terreno en el que la semilla cae. Ahora hablando del sembrador. En esta parábola el sembrador es el mismo Señor. Esto según Mateo capítulo 13 versículo 37 nos dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Pero es legítimo decir también que cualquier pastor, misionero, evangelista o creyente que predique fielmente la palabra de Dios es también un sembrador. Según Marcos capítulo 4 versículo 14 nos dice: el sembrador es el que siembra la palabra. La labor del sembrador es llevar la palabra a todo tipo de personas. Es cierto que produce mucha tristeza cuando pensamos en la cantidad tan grande de la preciosa semilla que se siembra en vano y se pierde. Pero llegará un día en el que se pedirá cuenta a los hombres por ella. Esto según Juan capítulo 12, versículo 48. Ahora bien, nosotros tenemos 4 tipos de suelo. El suelo o terreno es el corazón humano. Esto que quede muy claro porque es algo clave para poder entender esta parábola. El suelo o terreno es el corazón humano. Se menciona 4 tipos diferentes en función de las distintas formas en que la palabra es tratada por los que la oyen. La semilla es la misma en todos los casos y la diferencia en el rendimiento depende enteramente del tipo del suelo donde es sembrada, es decir, el corazón de las personas. Una parte de la semilla cayó junto al camino, en un terreno tan duro que no podía hundirse en el suelo, de modo que las aves pudieron comerla sin que hubiera dado señal alguna de vida. Hace referencia hacia personas insensibles, que como el sendero por el que ya han pisado muchos, así también ellas han rechazado tantas veces la palabra que al final sus corazones han quedado endurecidos. También puede referirse a personas con conciencias bloqueadas por causa del pecado, gente que cree que no necesita nada, que se sienten autosuficientes y se muestran indiferentes a la predicación de la palabra porque les parece una cosa ridícula o inútil. En todos estos casos, Satanás no tiene ninguna dificultad en quitar la semilla que ha sido sembrada. Ahora hablando del terreno que son los pedregales, quiere decir más bien en tierra poco profunda, extendida sobre la roca donde no había humedad ni nutrientes. Empezó a germinar, pero no pudo echar raíces, y el sol pronto quemó la pequeña planta. Son una ilustración de personas que reciben superficialmente la palabra. En este caso dependen de sus emociones y sentimientos, pero no tienen convicciones profundas y sinceras. Por eso, al hallarse frente a la oposición o a la persecución, vuelven al mundo. El tercer tipo de tierra es cuando la semilla cae entre los espinos. Y aunque la germinación fue perfecta y el crecimiento bueno, las espinas la oprimieron de tal forma que no llevó fruto.
Cuando la semilla se sembró en terreno que parecía estar bastante limpio, pero allí estaban sembradas las semillas de los espinos que nacieron juntamente con ella. Esto según Lucas capítulo 8 versículo 7. Bueno, esta es una ilustración de las muchas cosas que tratan de desplazar a Cristo del lugar supremo que le corresponde y que ahogan su palabra. Los intereses y las preocupaciones, personas ansiosas, nerviosas, siempre en tensión, constantemente preocupadas por las cosas de la vida, qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos, las riquezas, personas interesadas por enriquecerse, buscando entretenimientos y placeres. Notemos que Jesús se refiere a ellas como el engaño de las riquezas. Y aquí también han surgido varias denominaciones que he visto últimamente, que los predicadores parecen una especie de coaches, motivadores, en este sentido. No sé si me entienden a lo que me refiero. Entonces, lo que muestra la naturaleza engañosa de las riquezas, que siempre ofrecen satisfacer y nunca llegan a cumplir su promesa. El deseo de otras cosas, gente inquieta, yendo siempre de un lado a otro, incapaces de permanecer mucho tiempo en un mismo sitio, como para echar raíces, sin rumbo fijo, de una experiencia a otra, mientras que el sol seca rápidamente los tallos tempranos que surgieron en los pedregales, los espinos ahogan lentamente la espiga. Y bueno, el último caso es el que encontró el terreno bien preparado, y no solo germinó, sino que creció y dio su fruto plenamente, bien que con diferencias de rendimiento, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Esto según Marcos capítulo 4 versículo 8. Se trata en este caso de personas que escuchan la palabra con un corazón deseoso de conocer y hacer la voluntad de Dios, y en estas circunstancias siempre produce fruto. Aunque mucho del trabajo parece ser en vano y sin éxito para los ojos humanos, el reino de Dios ha de ir adelante conforme a los propósitos de Dios. Nuestro siglo, al igual que el primero, se caracteriza por fracasos, al igual que por éxitos en la obra cristiana. El que haya personas que rechazan nuestros esfuerzos por esparcir el Evangelio no debe frustrarnos a tal grado de que nos demos por vencidos. No olvidemos que el Señor también pasó por lo mismo. Entonces, esta es la semilla que cae en terreno fértil, aquella que da fruto. Ojo, es para poder identificar a este tipo de personas, son aquellas que dan fruto. Ahora bien, hablando sobre los enemigos de la palabra, la parábola nos muestra que Satanás se esfuerza por impedir que la palabra se arraigue en los corazones. Según Marcos capítulo 4 versículo 15 nos dice: enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. También vemos la oposición que el mundo trae constantemente sobre aquellos que escuchan la palabra. Según Marcos capítulo 4 versículo 17 nos dice: tribulación o la persecución por causa de la palabra. Y la propia naturaleza caída del hombre que obra en su contra. Este punto queda manifestado por los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Esto según Marcos capítulo 4 versículo 19. Ahora, hablando de la importancia del fruto. La manifestación de la vida auténtica se ve por el fruto. Aquellos que afirman haber recibido la palabra de Dios deben comenzar inmediatamente a producir el fruto del Espíritu de Dios, es decir, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto según Gálatas capítulo 5 versículos del 22 al 23. Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis, según Mateo capítulo 7 versículos del 15 al 20. Si no hay fruto, tampoco podemos afirmar
que haya nueva vida. Esta es la clave para entender la parábola. La meta es dar fruto. Puesto que las semillas sembradas en pedregales y espinos no llegaron a dar fruto, no podemos identificar a estos casos como auténticos creyentes. Todos hemos oído de muchas profesiones de salvación que son muy dudosas o claramente falsas. Y aquí ojo con estas denominaciones de las que les hablaba anteriormente. Entonces, la parábola nos enseña también que existen diferencias aún entre aquellos cuya vida es espiritualmente fructífera. Marcos capítulo 4, versículo 20 nos dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. No todos los cristianos experimentan el mismo grado de fructificación, porque tampoco todos los cristianos son igualmente fieles, leales, valientes, humildes, consagrados al Señor. Es por eso que aquí se ve la importancia de la perseverancia. La perseverancia es, junto con el fruto, la otra marca del cristiano verdadero. Aquellos que cuando viene la aflicción o la persecución se apartan, nunca llegan a producir fruto, que, como acabamos de ver, es la evidencia de haber recibido correctamente la palabra. En la parábola del sembrador, tal como aparece en el Evangelio de Lucas, dice, Lucas capítulo 8, versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto tienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. He aquí la importancia de la perseverancia. Nuestra responsabilidad. La parábola trata sobre nuestra responsabilidad frente al mundo y nos enseña que tenemos el deber de predicar la palabra con fidelidad. Cada creyente y cada iglesia debe tener una visión evangelizadora, no solo en grandes esfuerzos evangelísticos de manera ocasional, sino a diario, de forma personal. No solo los que tienen un don específico de evangelista, sino todos los creyentes. Según Hechos capítulo 8, versículo 4 nos dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Dios nos va a pedir responsabilidades por esto, según Ezequiel capítulo 33, versículos 1 al 9. Pero la respuesta de las personas no es nuestra responsabilidad, sino que depende enteramente de ellos. Nosotros no tenemos capacidad para convertir a las personas, sin embargo, muchas veces nos culpamos a nosotros mismos y creemos que la solución está en cambiar el método, utilizar otro tipo de intentar convencerlos a la fuerza. Pero no podemos olvidar que solo hay una forma correcta de evangelizar, y es predicando la palabra. Y por otro lado, no debemos animarnos o desanimarnos en función de resultados. Sino en función de si hemos cumplido con nuestra responsabilidad de predicar la palabra. Ojo, no debemos animarnos o desanimarnos en función de resultados obtenidos, sino en función de si hemos cumplido con nuestra responsabilidad de predicar la palabra. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios capítulo 2, versículos del 14 al 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estos casos, ¿quién es suficiente? Y ahora debemos preguntarnos, ¿qué somos? ¿En qué clase de oyentes debemos clasificarnos de acuerdo a lo que hemos escuchado? No olvidemos nunca que hay 3 maneras de oír la predicación sin provecho, y solo hay una de oírla con ventaja o provecho. Una persona puede cambiar, quizá por mucho tiempo ha sido pedregales o ha estado entre los espinos,
pero esa situación es reversible si así lo desea. No olvidemos nunca que solo el fruto que se produce con perseverancia es el signo infalible de haber sido oyentes de corazón. Ser estéril es encontrarse en el camino del infierno, en un camino equivocado. Ahora podremos entender de una mejor forma la parábola del sembrador. He aquí, un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque no tenía profundidad. Mas cuando salió el sol, se quemó, y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. Quien tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más abundancia. Pero al que no tiene, aun aquello que él tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo ellos no ven, y oyendo no oyen ni tampoco entienden. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo vosotros veréis y no percibiréis. Porque se les ha engrosado su corazón, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver aquellas cosas que vosotros veis, y no las vieron, y oír las cosas que oís y no las oyeron. Oíd entonces la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la llega a entender, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo. Pero él no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se ofende. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Y el que da fruto, y da uno a 100, y otro a 60, y otro a 30.